Un judío de Nueva York, un árabe de Yemen y un druso de las montañas libanesas entran en un laboratorio de genética. No es broma. Es el resultado de uno de los estudios genéticos más grandes jamás realizados, y lo que los científicos descubrieron cambió todo lo que creíamos saber sobre la ascendencia y la identidad. Esto es lo que sucedió, su ADN era más parecido entre sí que al de sus vecinos. Piénsenlo un momento. Las personas a quienes se les ha enseñado a verse como fundamentalmente diferentes, separadas por la religión, la cultura y siglos de conflicto, son en realidad primos genéticos. Hoy profundizamos en un tema del que la mayoría de la gente no habla abiertamente. El ADN judío se ha convertido en uno de los perfiles genéticos más estudiados del planeta, y los hallazgos han conmocionado a todos, desde líderes religiosos hasta activistas políticos. Algunos de estos descubrimientos confirman textos religiosos antiguos. Otros destruyen por completo creencias arraigadas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Exploraremos 4 puntos principales. Primero, ¿qué es realmente el ADN judío desde una perspectiva científica y si existe realmente? Segundo, la historia de cómo los genetistas comenzaron a buscar sacerdotes bíblicos en personas modernas y lo que encontraron. Tercero, compararemos en detalle los perfiles genéticos judíos y árabes para ver qué los conecta y qué los diferencia a nivel molecular. Y cuarto, cómo se utilizan y, a veces, se tergiversan estos datos científicos en los debates políticos modernos. Pero aquí hay algo increíble. Al final, les contaré sobre un marcador genético que aparece en una gran proporción de las poblaciones de Oriente Medio. Algunos investigadores creen que este marcador se remonta a una persona específica que vivió hace 4000 años. Sí, hablamos de Abraham, considerado el antepasado tanto de judíos como de árabes. ¿Es un hecho científico o simplemente una hermosa interpretación? Acompáñenme hasta el final para descubrir qué demuestra realmente la evidencia. Permítanme comenzar con algo que confunde a casi todo el mundo. En rigor, el ADN judío no existe. No existe un solo gen ni un conjunto de genes que haga a alguien judío. La genética no revisa documentos en la puerta de la sinagoga. Pero aquí es donde se pone interesante, los genetistas pueden identificar la ascendencia judía con una precisión asombrosa. ¿Cómo funciona esto? No hablamos de un solo gen. Hablamos de combinaciones de marcadores genéticos cuyas frecuencias varían estadísticamente entre poblaciones. Piénsalo como un acento. No existe un único sonido en ruso o inglés, pero se puede distinguir al instante a un hablante nativo de un extranjero basándose en la pronunciación general. La genética de poblaciones funciona exactamente igual. El profesor Harry Oster, de la Universidad de Nueva York, es uno de los principales expertos mundiales en genética judía. En su libro Heritage, A Genetic History, escribió algo fascinante: los judíos no son una raza, pero tienen características raciales. Los judíos no son una nación, pero tienen características nacionales. Los judíos demuestran una combinación única de características genéticas que reflejan su historia. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Cuando los genetistas comenzaron a estudiar sistemáticamente el ADN de las comunidades judías de todo el mundo, askenazíes de Europa del Este, sefardíes de España y el norte de África, judíos misrajíes de Irak e Irán, judíos yemeníes, los Beta Israel etíopes, los Bnei Israel indios, descubrieron algo que nadie esperaba. Estas comunidades estaban dispersas por todo el planeta. Vivieron completamente aisladas unas de otras durante siglos, a veces milenios. No se comunicaban. No se casaban entre sí. Sin embargo, de alguna manera, todas conservaban un núcleo genético común. Un estudio publicado en Nature en 2010 analizó los genomas de 14 comunidades judías diferentes. Los resultados fueron innegables. Todas se agrupaban en mapas genéticos, formando un grupo diferenciado. Aún más sorprendente, este grupo se asemejaba más a las poblaciones de Oriente Medio que a las europeas, a pesar de que muchos de estos judíos llevaban 1000 años viviendo en Europa. Pero esperen,
la cosa se pone mejor. Los científicos usaron modelos matemáticos para estimar cuándo se separaron estas comunidades judías. Las fechas calculadas coincidieron casi a la perfección con los registros históricos. La división entre las comunidades judías de Oriente Medio y Europa ocurrió hace unos 2500 años, lo que coincide exactamente con el exilio babilónico y la diáspora que le siguió. La genética, sin siquiera intentarlo, confirmó la cronología bíblica. O al menos, no la contradijo. La reacción a estos estudios fue explosiva. Rabinos ultraortodoxos declararon que el judaísmo se define por la ley religiosa, no por la genética, y que reducir la identidad nacional a nucleótidos ofende la tradición. Mientras tanto, los antisemitas recibieron un golpe inesperado, su teoría predilecta, según la cual los judíos askenazíes son en realidad descendientes de Jázaros sin conexión con los israelitas bíblicos. Resultó ser genéticamente imposible. Pero aquí hay algo que nadie esperaba encontrar. El genoma judío no ha permanecido congelado durante milenios. Las investigaciones muestran contribuciones significativas de las poblaciones locales al acervo genético de diversas comunidades judías. Los judíos askenazíes, por ejemplo, poseen entre un 30 y un 50% de marcadores genéticos europeos, principalmente por vía materna. Esto significa que, en el periodo inicial de la formación de la comunidad askenazí, las mujeres europeas locales se convirtieron al judaísmo e ingresaron a la comunidad. Sin embargo, el linaje paterno, rastreable en el cromosoma Y, sigue siendo predominantemente de Oriente Medio. Piensen en lo que esto significa. La identidad judía se transmitía a través de padres cuya línea genética se remonta a Oriente Medio, mientras que las madres solían ser europeas. Es esta combinación, un núcleo de Oriente Medio más mezclas regionales, la que crea el perfil genético único que los científicos denominan ADN judío. Ahora que entendemos a qué nos enfrentamos, hablemos de cómo comenzó esta investigación. Y créanme, empezó con uno de los experimentos científicos más disparatados que jamás hayan oído. En 1997, un grupo de científicos, dirigido por el profesor Karl Skorecki, del Technion, Instituto Tecnológico de Israel, decidió probar algo que parecía una locura. Querían encontrar evidencia genética del linaje sacerdotal bíblico de los Cohen. Según la tradición judía, todos los Cohenes son descendientes de Aarón, hermano de Moisés. El estatus de Cohen se transmite por línea paterna y supuestamente se ha conservado en las familias durante 3500 años. ¿Pero era esto realmente cierto? ¿O solo una hermosa leyenda sin fundamento? Los investigadores recolectaron muestras de ADN de hombres que se identificaron como Cohen y analizaron su cromosoma Y. Recuerde que el cromosoma Y se transmite de padre a hijo prácticamente sin cambios, lo que lo hace perfecto para rastrear líneas paternas a lo largo de muchas generaciones. Los resultados superaron las expectativas más descabelladas. La mayoría de los Cohen, tanto askenazíes como sefardíes, portaban el mismo conjunto de marcadores genéticos. Los científicos lo llamaron el haplotipo modal Cohen. La probabilidad de que se tratara de una coincidencia era prácticamente nula. Pero aquí es donde la cosa se pone increíble. Los cálculos demostraron que el ancestro común de todos estos hombres vivió hace aproximadamente 3000 años, lo que corresponde aproximadamente a la fecha bíblica del éxodo de Egipto. Este descubrimiento resonó como una bomba en la comunidad científica. Por primera vez en la historia, datos genéticos confirmaron de forma independiente la tradición bíblica. Claro que esto no probó la existencia de Moisés ni de Aarón como figuras históricas, pero sí demostró que la tradición de transmitir el sacerdocio de padre a hijo se había observado durante miles de años. El artículo se publicó en Nature y aún se cita hoy en día. Sin embargo, este estudio abrió una caja de Pandora de preguntas. ¿Se puede usar la genética para determinar la afiliación étnica y religiosa? Estas preguntas siguen siendo controvertidas hoy en día. Tras su éxito con los Cohen, los investigadores se embarcaron en algo mucho más ambicioso, mapear todo el genoma judío y compararlo con el de otras poblaciones.
En 2008, un equipo internacional publicó los resultados de un estudio exhaustivo que analizó genomas de 13 comunidades judías de todo el mundo. La conclusión principal se formuló de forma sencilla y científica, pero tras estas palabras se escondía una auténtica sensación. Todas las comunidades judías están más estrechamente conectadas entre sí que con las poblaciones no judías circundantes. Independientemente de donde vivieron los judíos durante los últimos 2000 años, su genoma conservaba la huella de un origen común. Pero el estudio reveló algo más. Algo que acaparó titulares en todo el mundo y desató un intenso debate. Entre todas las poblaciones de la Tierra, los parientes genéticos más cercanos de los judíos no eran los europeos, ni los africanos, ni los centroasiáticos. Sus parientes más cercanos resultaron ser los palestinos, los libaneses, los sirios y otros pueblos del Levante. En otras palabras, la genética confirmó lo que la tradición religiosa había mantenido durante milenios: judíos y árabes son primos. El genetista Doron Bear, uno de los coautores del estudio, dijo algo notable: la genética no entiende de política. El ADN no lee periódicos ni vota en elecciones. Simplemente nos muestra quién desciende de quién. Y en este caso, la imagen es clarísima. El estudio del ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente por vía materna, reveló una complejidad aún mayor. Los haplogrupos mitocondriales de los judíos askenazíes mostraron un componente europeo significativo, lo que indica que muchas de las antepasadas de los judíos askenazíes eran de ascendencia europea. Sin embargo, las líneas paternas siguieron siendo predominantemente de Oriente Medio. Este descubrimiento desató un acalorado debate. Algunos lo interpretaron como evidencia de la conversión masiva de mujeres europeas al judaísmo en la comunidad askenazí primitiva. Otros asumieron que era resultado de matrimonios mixtos en periodos posteriores. Si bien aún no hay consenso, la asimetría entre la herencia materna y paterna es universalmente reconocida. En 2010, otro estudio fundamental abordó la llamada hipótesis Hazara. Esta teoría, popularizada por el escritor Arthur Koestler en su libro La 13ª tribu, afirmaba que los judíos askenazíes no tienen conexión genética con los antiguos israelitas, sino que son descendientes de los házaros, un pueblo turco cuya élite gobernante se convirtió al judaísmo en el siglo VIII. Esta teoría fue extremadamente popular en ciertos círculos porque, de ser cierta, socavaría las reivindicaciones judías de conexión histórica con la tierra de Israel. Sin embargo, los estudios genéticos asestaron un duro golpe a la hipótesis Hazara. El análisis de ADN de los judíos askenazíes no reveló ningún componente turco o centroasiático significativo. En cambio, su genoma mostró un perfil típico de Oriente Medio con mezclas europeas, pero no házaro. El profesor Harry Oster fue contundente sobre estos resultados: la hipótesis de Khazar es tan del siglo XIX. La genética es tan del siglo XXI. Los datos hablan por sí solos. No todos los genetistas fueron tan categóricos. En 2013, el genetista israelí Eran El-Aik publicó un estudio en el que afirmaba haber descubierto una importante contribución de los házaros al genoma askenazí. Su trabajo generó un acalorado debate y fue duramente criticado por sus deficiencias metodológicas. La mayoría de los genetistas de poblaciones no aceptaron sus hallazgos, pero el hecho de que el debate continúe demuestra la gran carga política que presenta este campo de investigación. Ahora que hemos rastreado la historia, abordemos la pregunta principal: ¿qué tienen en común y qué diferencia el ADN judío y árabe? La respuesta podría sorprenderte. He aquí un hecho que sorprende a la mayoría, especialmente a quienes consideran a judíos y árabes como oponentes irreconciliables. Desde una perspectiva genética, se encuentran entre las poblaciones más cercanas del planeta. Más cercanas que los franceses y alemanes. Más cercanas que los rusos y polacos. Incluso más cercanas que los residentes de pueblos vecinos en algunas partes del mundo. La base de esta similitud son los haplogrupos del cromosoma Y. La mayoría de los judíos y árabes están dominados por los haplogrupos J1 y J2.
Estos haplogrupos surgieron en Oriente Medio y desde allí se extendieron por todo el mundo. El J1 es especialmente característico de los árabes, en particular de los que viven en la península arábiga y el Levante. El J2 es más común entre los judíos, aunque también aparece en muchas poblaciones árabes. Pero he aquí el punto crucial, ambos haplogrupos comparten un ancestro común que vivió hace aproximadamente 25 a 30 mil años. En términos genéticos, eso es prácticamente ayer. A modo de comparación, el ancestro común de los europeos y los asiáticos orientales vivió hace 50 a 60 mil años. Un estudio de 2009 publicado en Human Genetics comparó los perfiles genéticos de las comunidades judías con los de las poblaciones árabes de diferentes regiones. Los resultados fueron reveladores. Los judíos de todas las comunidades, askenazíes, sefardíes, mizrahíes, se agruparon con los árabes del Levante, palestinos, libaneses y sirios. Este grupo general se distinguía claramente de las poblaciones europeas y africanas. Los autores concluyeron, los datos genéticos apoyan la hipótesis de que los judíos y los árabes palestinos comparten un origen común con la antigua población de la región, que posteriormente se dividió según líneas religiosas y culturales. Un estudio aún más detallado, realizado en 2012 por un grupo dirigido por Said Sarfati, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizó más de 600.000 polimorfismos de un solo nucleótido. Se trata de pequeñas variaciones del ADN que difieren entre individuos y permiten determinar con gran precisión el grado de parentesco. Los resultados mostraron que los drusos, beduinos y árabes cristianos del Levante son genéticamente prácticamente indistinguibles de los judíos sefardíes y mizrahíes. Los judíos askenazíes se diferenciaban ligeramente debido a la mezcla europea, pero seguían estando significativamente más cerca de las poblaciones de Oriente Medio que de las europeas. Cuando se presentaron estos resultados en una conferencia científica, un participante bromeó diciendo que ahora queda claro por qué israelíes y palestinos se entienden tan bien cuando discuten. A nivel molecular, son prácticamente hermanos. Pero existen diferencias, y son igualmente interesantes. Una diferencia clave se relaciona con el llamado efecto fundador. Cuando un grupo pequeño se separa de la población principal y comienza a reproducirse de forma aislada, ciertas variantes genéticas pueden volverse desproporcionadamente comunes en sus descendientes simplemente porque estaban presentes en los fundadores. Esto es exactamente lo que les ocurrió a los judíos askenazíes. Los genetistas estiman que todos los judíos askenazíes, que hoy en día suman unos 10 millones, descienden de una población de tan solo unos cientos de personas que vivieron en Renania hace aproximadamente 1000 años. Esto dio lugar a varias características genéticas específicas. En primer lugar, los judíos askenazíes presentan una diversidad genética inusualmente baja en comparación con otras poblaciones de tamaño comparable. Genéticamente, todos los judíos askenazíes son aproximadamente primos en tercer grado. En segundo lugar, ciertas mutaciones genéticas que serían poco frecuentes en la población general se volvieron relativamente comunes entre los judíos askenazíes. Esto se refiere tanto a mutaciones neutras como a mutaciones asociadas con enfermedades genéticas. La historia de la enfermedad de Tay-Sachs es particularmente ilustrativa. Esta grave enfermedad neurodegenerativa se presenta en judíos askenazíes aproximadamente 100 veces más frecuentemente que en la población general. Aproximadamente 1 de cada 30 judíos askenazíes es portador de esta mutación. ¿Por qué? Porque uno o más fundadores de la comunidad askenazí fueron portadores accidentales de esta mutación, que se propagó entre sus descendientes. ¿Pero qué pasa con otras comunidades judías? Cada una cuenta una historia genética completamente diferente. Si se pudiera analizar el ADN de representantes de diferentes comunidades judías, se descubriría que el pueblo judío no es un grupo monolítico. Es una constelación de poblaciones interconectadas, cada una con su propia historia genética única. Comencemos con los askenazíes, el grupo judío más numeroso y más estudiado. Los judíos askenazíes representan entre el 70 y el 80% de todos los judíos del mundo.
Sus antepasados vivieron en Europa central y oriental, y su perfil genético refleja esta historia. Los estudios genéticos muestran que el genoma askenazí representa una mezcla de componentes de Oriente Medio y Europa en una proporción aproximada del 50%. Sin embargo, la distribución es desigual. La línea paterna, trazada en el cromosoma Y, es 80% de Oriente Medio. La línea materna, trazada por el ADN mitocondrial, es 80% europea. Esto crea una imagen paradójica. Los judíos askenazíes son genéticamente mitad europeos, pero su identidad judía se transmitió principalmente a través de la línea paterna, que sigue siendo de Oriente Medio. Un estudio realizado en 2013 por un equipo dirigido por Martin Richards, de la Universidad de Huddersfield, intentó identificar a las antepasadas europeas específicas de los askenazíes. Los resultados fueron inesperados. Alrededor del 80% de las líneas maternas askenazíes se remontan a tan solo 4 mujeres que vivieron en Europa hace unos 1000 años. Estas 4 mujeres probablemente eran europeas conversas al judaísmo o descendientes de matrimonios mixtos. Los eruditos les dieron nombres provisionales, N1b, K1A1b1a, K1A9 y K2A2a. No suena tan poético como Sara o Rebeca, pero para la genética resulta bastante romántico. Pasemos ahora a los sefardíes. Los judíos sefardíes son descendientes de comunidades expulsadas de España y Portugal en 1492. Tras la expulsión, se dispersaron por el Mediterráneo, el Imperio Otomano, el norte de África, los Balcanes e Italia. A diferencia de los askenazíes, los sefardíes presentan un porcentaje significativamente mayor de marcadores de Oriente Medio, tanto por línea paterna como materna. El componente europeo está presente, pero es predominantemente del sur de Europa, español, italiano y griego. Esto tiene sentido. Los sefardíes vivieron en Iberia durante casi 1500 años, desde la época del Imperio Romano, y se mezclaron inevitablemente con las poblaciones locales. Los estudios genéticos permitieron identificar a los descendientes de conversos o marranos, judíos convertidos al cristianismo por la fuerza durante la Inquisición española. Muchos españoles y latinoamericanos modernos que nunca sospecharon su origen judío presentan marcadores sefardíes característicos en su ADN. Según algunas estimaciones, hasta el 20% de la población de la España actual y hasta el 25% de algunas regiones latinoamericanas presentan marcadores genéticos sefardíes. Los judíos misrajíes de Irak, Irán, Yemen y Kurdistán representan genéticamente la línea más pura de Oriente Medio. Nunca abandonaron su región de origen y vivieron en relativo aislamiento de otras comunidades judías durante 2 milenios y medio. Su ADN está prácticamente libre de mezclas europeas, pero contiene pequeñas contribuciones de las poblaciones locales, persa entre los judíos iraníes, mesopotámico entre los judíos iraquíes. Los judíos yemeníes son particularmente interesantes. Su comunidad existió aislada durante más de 2000 años, preservando no solo tradiciones religiosas únicas, sino también un perfil genético específico. Estudios demuestran que los judíos yemeníes tienen una genética muy similar a la de antiguas muestras de ADN extraídas de hallazgos arqueológicos en Israel. Esto los convierte en una cápsula del tiempo viviente única que ofrece vistazos a la genética de los antiguos israelitas. Un rabino yemení, al enterarse de esta investigación, bromeó: durante 2000 años nos sentamos en las montañas de Yemen a esperar a que la ciencia demostrara lo que ya sabíamos. No tuvimos que esperar. Pero luego está la comunidad judía más misteriosa de todas. Y lo que los científicos encontraron en su ADN lo cambió todo. Los judíos etíopes, conocidos como Beta Israel, tienen orígenes envueltos en misterio. Según una leyenda, son descendientes del rey Salomón y la reina de Saba. Según otra, son descendientes de la tribu de Dan, separada del resto de los israelitas en tiempos bíblicos. Los estudios genéticos arrojaron resultados dispares. Por un lado, los judíos etíopes son genéticamente muy cercanos a otros pueblos etíopes y prácticamente indistinguibles de ellos por la mayoría de los marcadores.
Por otro lado, algunos presentan un componente de Oriente Medio pequeño, pero estadísticamente significativo. Esto puede indicar que la comunidad fue fundada por un pequeño grupo de inmigrantes de Medio Oriente que luego se mezclaron con las poblaciones locales. O que los etíopes locales adoptaron el judaísmo bajo la influencia de comerciantes o misioneros judíos. El debate sobre el estatus de los judíos etíopes continúa hoy en día. Desde una perspectiva genética, son la comunidad judía menos judía de todas las reconocidas. Sin embargo, desde una perspectiva religiosa y tradicional, practicaron el judaísmo durante siglos sin ningún contacto con el resto del mundo judío. ¿Qué es más importante, los genes o la fe? Esta pregunta va mucho más allá de la genética. Otro grupo interesante son los judíos indios de Bnei Israel. Según su tradición, son descendientes de judíos que sobrevivieron a un naufragio en la costa de la India hace más de 2000 años. La investigación genética confirmó parcialmente esta leyenda. Los hombres de Bnei Israel tienen haplogrupos cromosómicos y de Oriente Medio, pero el ADN mitocondrial es predominantemente indio. En otras palabras, los fundadores vinieron del Medio Oriente, pero se casaron con mujeres locales. También hay judíos chinos de Kaifeng, judíos georgianos, judíos de las montañas del Cáucaso y judíos bujarras de Asia Central. Cada comunidad tiene una historia genética única, una combinación única de núcleo judío y mezclas locales. Pero a pesar de toda esta diversidad, el hilo conductor de los orígenes de Oriente Medio se puede rastrear en todos, aunque en distintos grados. Ahora hablemos de algo de lo que los científicos prefieren hablar con cautela o no hablar en absoluto, la dimensión política de la investigación genética. Porque el ADN no existe en el vacío. Existe en un mundo donde las personas se matan entre sí por territorio, identidad e historia. Los resultados de la investigación genética se utilizan activamente en el conflicto israelí-palestino. Ambas partes confirman sus posturas, lo cual resulta irónico. El bando pro-israelí señala que la genética confirma la conexión judía con la antigua población de la región. Los judíos no son colonizadores europeos, como afirma la propaganda anti-israelí, sino retornados a su tierra ancestral. El núcleo genético de Oriente Medio está presente incluso entre los judíos askenazíes, cuyos antepasados vivieron en Europa durante casi 2000 años. El bando pro-palestino enfatiza que los palestinos son genéticamente indistinguibles de los judíos de la región. Esto significa que son igualmente indígenas de esta tierra, y los intentos de expulsarlos constituyen una limpieza étnica de personas molecularmente idénticas a quienes los expulsan. Algunos afirman que los palestinos son descendientes de antiguos israelitas que se convirtieron al Islam y, por lo tanto, tienen más derechos sobre la tierra que los judíos europeos. ¿Quién tiene razón? Desde una perspectiva puramente científica, nadie y todos a la vez. La genética no emite certificados de propiedad de la tierra. Simplemente muestra quién desciende de quién. Sacar conclusiones sobre qué hacer con esta información es política, no ciencia. El profesor Harry Ostrer fue duro al respecto: la genética no debería utilizarse para determinar los derechos de las personas sobre el territorio. Ese es el camino al infierno. Si empezamos a distribuir la tierra en función de los antepasados que la vivieron más tiempo, tendremos que expulsar a casi toda la población del planeta. Pero el problema va mucho más allá del conflicto en Oriente Medio. En los últimos años, la popularidad de las pruebas genéticas comerciales ha aumentado drásticamente. Empresas como 23andMe, Ancestry DNA y MyHeritage ofrecen a todos la oportunidad de descubrir su ascendencia por $100 o $2. Los resultados crean tantos problemas como los que resuelven. Imaginen esto: una persona que se identificó como judía toda su vida recibe resultados de pruebas que muestran 0% de ascendencia judía. O viceversa, un antisemita declarado descubre un componente judío significativo en su ADN. Parece una comedia, pero para estas personas se trata de una verdadera crisis de identidad.
En Israel, las pruebas genéticas han cobrado especial importancia en el contexto de la ley del retorno, que otorga derechos de inmigración a cualquier persona que pueda demostrar su origen judío. En 2013, el Ministerio del Interior de Israel comenzó a exigir pruebas genéticas a algunos solicitantes de inmigración, especialmente de la antigua Unión Soviética. Esto provocó una oleada de críticas tanto por parte de activistas de derechos humanos como de autoridades religiosas. El Gran Rabinato de Israel declaró oficialmente que el judaísmo se define por la halajá, no por la genética, y que los resultados de las pruebas de ADN no pueden servir como prueba de ascendencia judía. Sin embargo, en la práctica, estas pruebas siguen utilizándose en casos controvertidos, creando una zona gris legal. Otro problema se relaciona con lo que llamo esencialismo genético, la idea de que tu ADN define quién eres. Esta es una idea errónea y peligrosa. Una persona no es un conjunto de nucleótidos. Una persona es cultura, idioma, crianza, elección. Tus antepasados son una parte importante de tu historia, pero no son una sentencia de muerte ni un pase. Muchos afroamericanos encuentran un componente europeo significativo, consecuencia de la época de la esclavitud y de los vínculos forzados. ¿Acaso esto los hace menos afroamericanos? Claro que no. La identidad se forja por la historia, no solo por la biología. Lo mismo aplica a los judíos. Una persona que creció en una familia judía, observa las tradiciones y se identifica como judía no se vuelve menos judía si una prueba genética muestra un alto porcentaje de mezclas inesperadas. Y una persona que descubre ascendencia judía en una prueba no se convierte automáticamente en judía a menos que esté conectada con la cultura y la tradición judías. Hay otro aspecto delicado que rara vez se discute públicamente, la posibilidad de que los datos genéticos se utilicen con fines eugenésicos. No me refiero a algo apocalíptico como los programas nazis, ojalá hayamos aprendido lo suficiente de la historia. Pero ya existen formas más moderadas de eugenesia. Dorje Sorim, un programa que realiza pruebas genéticas a jóvenes para detectar ciertas enfermedades, está muy extendido en las comunidades judías ortodoxas. Antes de que las familias acepten el matrimonio, verifican la compatibilidad genética de los posibles cónyuges. Si ambos portan la misma mutación peligrosa, no se recomienda el matrimonio. Por un lado, este programa salvó a miles de niños de enfermedades genéticas graves. Por otro, es pura eugenesia, aunque voluntaria y bien intencionada. ¿Dónde está el límite entre prevenir el sufrimiento y seleccionar genes deseables? Pero ahora déjame contarte sobre el descubrimiento que conecta todo. En 2015, un grupo de investigadores, dirigido por el profesor Mark Joblin, de la Universidad de Leicester, realizó un análisis a gran escala de los linajes del cromosoma y en Oriente Medio. Descubrieron que un subgrupo del haplogrupo J1, denominado J1P58, aparece con alta frecuencia en árabes, judíos, drusos, beduinos y otros pueblos semíticos. Los cálculos mostraron que el ancestro común de todos los portadores de este haplogrupo vivió hace aproximadamente 4000 años en el Levante o en la región norte de Mesopotamia. Hace 4000 años. Levante o Mesopotamia. Antepasado común de árabes y judíos. Según la cronología bíblica, Abraham vivió en este tiempo y en este lugar. Claro, esto no es una prueba. Podría ser solo una coincidencia. Quizás el ancestro común no fue Abraham, sino otro hombre que vivió en la misma región al mismo tiempo. La genética no puede leer los nombres escritos en el ADN. Pero hay que reconocer que la coincidencia es asombrosa. Uno de los coautores del estudio comentó, no podemos decir que hayamos encontrado a Abraham. Pero sí hemos encontrado a alguien que vivió en el momento y lugar adecuados, y cuyos descendientes se propagaron exactamente como describe la tradición bíblica. La interpretación de estos datos es una cuestión de fe, no de ciencia. La historia bíblica de Abraham, quien se convirtió en padre de muchas naciones, adquiere un significado inesperado a la luz de los datos genéticos. Quizás los autores antiguos de estos textos sabían más sobre sus orígenes de lo que solemos pensar.
O quizás simplemente lo adivinaron. O quizás crearon un hermoso mito que se acercaba a la verdad. Resumamos. En primer lugar, el ADN judío como tal no existe. No existe un gen judío. Pero sí existe una combinación única de marcadores genéticos que permite identificar la ascendencia judía con gran precisión. Esta combinación refleja la historia del pueblo, un núcleo común en Oriente Medio, más mezclas regionales acumuladas durante milenios de diáspora. En segundo lugar, estudios genéticos confirmaron de forma convincente que las comunidades judías de todo el mundo están relacionadas entre sí. Los judíos askenazíes de Polonia y los judíos misrajíes yemeníes comparten ancestros comunes. Las nociones tradicionales de unidad del pueblo judío encontraron respaldo científico. En tercer lugar, los judíos y los árabes son primos genéticos. Su origen común, proveniente de la antigua población del Levante, es indudable. Las principales diferencias no se relacionan con el material genético original, sino con las diferentes historias poblacionales. En cuarto lugar, la genética no debería utilizarse para determinar derechos políticos ni reivindicaciones territoriales. Este es un estudio del pasado, no una guía para la acción en el presente. Vivimos en una era en la que la ciencia puede confirmar o refutar leyendas antiguas con una precisión sin precedentes. ¿Pero qué deberíamos hacer con este conocimiento? ¿Usarlo para unir a las personas, mostrándoles lo unidas que están realmente? ¿O para dividirlas, encontrando diferencias donde casi no las hay? Judíos y árabes han luchado entre sí durante siglos. Pero su ADN cuenta una historia diferente, la historia de ancestros compartidos, tierra compartida, destino compartido. Como dijo un genetista israelí tras otro estudio, ¿saben qué es lo más irónico? Si Abraham se hiciera una prueba de ADN hoy, no podría distinguir si era judío o árabe. Porque esta división no existía entonces. La inventamos nosotros mismos. No existen pueblos puros. No existen genes elegidos. Solo existe una historia de la humanidad infinitamente compleja, intrincada y maravillosa, escrita en cada célula de nuestro ser.